Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta serie destinada a los padres. Y bueno, para este último mensaje, como siempre, voy a invitar a la mujer más hermosa del universo y sus alrededores que nos acompañe. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. En este día vamos a cerrar la serie. En este día vamos a ir justamente con el mensaje final. Doy gracias al Señor, como le orábamos de la mañana. Para nosotros es un privilegio realmente el mirarles a ustedes un domingo más. Y doy gracias al Señor porque ha permitido que durante estas ya 4 semanas el Señor nos ha permitido poder compartir lo que realmente nació en su corazón. Esteban y yo solo somos instrumentos suyos que estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor y compartir con sus hijos para que nosotros podamos entrar ante la presencia como una iglesia madura. Estamos buscando justamente eso, dejarnos de actuar como niños y crecer justamente en una madurez que el Señor nos exige. Así que bueno, yo voy esta mañana a pedir de su gran colaboración. Tenemos personas que nos están visitando y algunas personas que no han podido asistir por el tema de vacaciones. Pero los que han estado en módulo presencial, como sabe decir el pastor, yo sí quisiera que ustedes me ayuden, para que ellos más o menos entiendan de qué estamos hablando, de cuál es el siguiente punto que viene. Así que yo les voy a pedir de que ahorita activemos todas nuestras neuronas y que ustedes me puedan ayudar para que la gente que está a su alrededor entienda de lo que estamos hablando, ¿ok? Así que, a ver, vamos primeramente. ¿Cuál fue el primer sello que nosotros aprendimos? No me hagan quedar en vergüenza. Los de la IBF son pilísimas. A ver, ¿se acuerdan? Inspirar, ¿no es cierto? Inspirar era que nosotros debemos dar ejemplo para desafiar a nuestros chicos. El segundo sello, ¿cuál era? Ah, pues ya con la copia ahí, sí, no, facilito. Y la palabra instruir justamente era que nosotros teníamos que entrenarnos en la parte académica, en la parte emocional, pero también en la parte espiritual. La tercera, ¿cuál era? Promocionar, muy bien. La promocionar era que nosotros los padres incomodábamos para que nuestros hijos comiencen a trascender. Vamos entonces con el último sello. El cuarto sello de victoria para terminar esta serie de padres tiene que ver con la libertad de nuestros hijos. Piensa por un instante que usted tiene un cachorrito, un perrito pequeño. Si usted lo suelta en la montaña, a que esté en libertad, a que esté a sus anchas, a que juegue, a que coma lo que quiera, a que se pasee por donde quiera, a la vuelta de unos 6 meses, 1 año, usted va a encontrar un perro en libertad o un perro salvaje. Si sabe que estamos en problemas con nuestros páramos, ¿no? En nuestros páramos existen manadas de perros que están acabando con la vida, están acabando con los cóndores porque se están comiendo la comida de los cóndores. Si sabe que está en el Ministerio del Ambiente luchando contra la manada de perros, ¿no es cierto? Mire, alguien nos puso a nosotros en la cabeza de que nuestros hijos tienen que vivir en libertad. Eso nos dicen ahora, no dejen que sean libres, dicen. Y la libertad debe tener ciertos límites. Y de la misma manera, cuando nuestros hijos comienzan a crecer sin límites, sin responsabilidades, sin respetar al prójimo, ¿cuál es la consecuencia? Es que tenemos hijos incontrolables. Por eso es que necesitamos nosotros poner límites. Alguien nos dijo eso, ¿no? Dejen que los niños sean libres y resulta que ahora nuestros hijos hacen lo que quieren en algunos casos. Y mire, nuestros hijos no necesitan vivir como quiera y donde sea y hacer lo que quieran. Ellos necesitan ser libres dentro de ciertos límites. Pero lo que nuestros hijos necesitan mayormente es aprender a vivir en sociedad, en comunidad. No a vivir aislados de todo y pensar que soy yo y mi mundo. Nuestros hijos necesitan aprender a vivir en una comunidad donde puedan servir y respetar también a los demás. Así que el último sello que vamos a ver de nosotros como padres para impregnar en la vida de nuestros hijos se llama, diga conmigo, disciplinar. Yo sé que no les van a meter presos, digan. Digan libremente. Diga, porque ahora escuchan la palabra disciplina, te denuncio, verán, dice. Disciplinar, ese es el último sello. Y el mejor ejemplo de padre es nuestro Dios. Él es nuestro referente a seguir. Miremos cómo Dios procede con nosotros que somos sus hijos. Miremos el texto bíblico. Vamos con el primer
punto, pastor. El primer punto se llama cualidad divina. Es una característica divina la disciplina, es una cualidad de Dios. La Biblia dice esto, vamos con el verso que decía la Fer. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama... ¿Cómo? Creo que se equivocaron en la lámina. Estefita es al que Dios ama, socapa. ¿Sabe? Es que eso es lo que nosotros ahora pensamos. Nosotros como sociedad somos bien extremistas. Nos vamos al todo sí o al todo no. Siempre eso nos pasa. Miren, había un punto en la historia donde nosotros como sociedad veíamos a Dios como un Dios castigador. Entonces a la iglesia había que ir calladito, no moverse, no reírse por no y respetar a Dios. Esa era una concepción totalmente extrema. Ahora, la otra posición totalmente extrema que tenemos hoy en nuestros días es que Diosito es bueno, que Diosito entiende. ¿Qué voy a pensar que Diosito va a hacer esto? ¿Usted cree que me puede castigar? Es que Él entiende. Entonces, las dos posiciones terminan de ser totalmente equivocadas. La palabra dice que el Señor al que ama castiga. Y acá que es la palabra original en hebreo y quiere decir corregir, contender, pelear, demandar, razonar, reprender, castigar. ¿A cuántos de nosotros como padres nos encanta hacer estas cosas? Miren, y viene a ser como la excepción, ¿no? Porque la gran mayoría de nosotros vivimos en una sociedad en donde tratamos de comprender, porque venimos saliendo de una etapa, de un espacio en donde quizás nuestros padres, nuestros abuelos recibieron una instrucción totalmente diferente, totalmente al otro extremo. Entonces, pensar en que un padre puede corregir, puede contender, puede pelear, puede demandar, defender, puede hacerle entrar en razón a su hijo, reprenderlo, castigarlo, ahora es causa de condena. El mundo estigmatiza eso y dice, eso lo hacen los trogloditas, eso hacen, los retrógrados. Y mire, la palabra nos muestra que Dios Padre corrige. Y si Él es nuestro modelo de padre a seguir, entonces nosotros como padres también tenemos que corregir. Eso es parte de nuestra vida. Pero, ¿será que Dios castiga a todos? ¿Les parece que miremos lo que dice la palabra de Dios? Nuevamente revisemos el versículo Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga. Es que la corrección es una muestra de amor. Dios nos corrige porque Él no quiere tener hijos incontrolables. Por eso es que nuestro Señor cada vez que nos corrige es para que nosotros podamos alcanzar a los propósitos que Él tiene establecidos para nosotros. Pero el verso no queda ahí. Volvamos nuevamente a revisar qué es lo que dice. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire, padre, esta palabra padre viene de av en hebreo, que significa descendencia paternal, parental, es decir, de un padre humano. La corrección de un padre terrenal a un hijo es normal. La corrección hace que ellos crezcan sabiendo que no son el centro del universo. Chicos, les tengo una noticia. Ustedes no son los reyes del mundo. Por eso les hicimos entrar en esta ocasión para que ustedes puedan estar con nosotros en esta sala y no les mandamos a su clase con los muchachos adentro. Porque queríamos que ustedes sepan esto. Ustedes no son ni el principio ni el fin de las cosas. Ustedes son una parte fundamental, importante dentro de un proyecto global de Dios. Pero ustedes no son ni el inicio ni el fin de las cosas. Lamentablemente la sociedad y nosotros mismos, los padres, nos hemos encargado de decirles o hacerles entender a ustedes que ustedes son los reyes del mundo, y ahí es donde nosotros nos hemos equivocado como padres. Porque hemos estado criando muchachos consentidos, y los muchachos consentidos terminan de ser chicos incontrolables. Y los chicos incontrolables, lamentablemente, lo único que hacen es hacer quedar en vergüenza a sus padres. Les dejo este pensamiento. Corregir es una forma de amar a nuestros hijos que no la entienden hoy, sino cuando la vida les pone en el lugar de sus padres. Muchachos, ustedes no van a entender ahora el por qué sus papás les corrigen. No lo van a entender. Quizás ahora ustedes se van a morir de las iras, como me morí de las iras yo cuando era muchacho. Pero cuando la vida se encargue de ponerles en el lugar donde nosotros estamos, ustedes van a comprender que corregir es una muestra de amar. Decirles no es una muestra de amarlos, de enseñarlos y de encaminarlos.
Por eso es que esta mañana vamos a hablar de la disciplina preventiva. Recuerden que yo les decía que vamos a activar nuestras neuronas esta mañana, ¿no es cierto? Entonces ahora quiero que usted cierre sus ojos, no se vaya a dormir. El de al lado que está durmiendo se diga, hey, estamos en la casa del Señor y hoy hemos de venir a aprender algo nuevo. Entonces hoy sí, hoy tienen un permiso chiquito. Eso. A la hermana que sabe pegar. Vamos nosotros a imaginarnos un tren. Van a cerrar sus ojos, imagínense en un tren. Van a cerrar los ojitos, ojitos, ojitos. A ver, papitos lindos, preciositos, hijitos de Dios, cierren los ojitos. Cierren sus ojitos. Imagínense un tren que va de una manera correcta porque tiene unos rieles que la saben encaminar. Cuando de repente este tren comienza a desplazarse sin rieles, y cuando se desplaza este tren sin rieles, causa tragedias, peligro, desorden, angustia, porque podemos mirar a este tren que se va a terminar en todo lado, menos al lugar donde tenía que llegar. Abra sus ojitos. Este tren puede ser su vida, la vida de sus hijos, donde ustedes, si no saben poner bien las rieles y saber a dónde quieren que sus hijos vayan, sus hijos y nosotros podemos tener y terminar justamente en un descontrol y terminar en una tragedia. Por eso es que este punto se llama disciplina preventiva. Y hablar de prevención quiere decir que nosotros debemos tomar precauciones, tomar acciones de forma anticipada. ¿Para qué? Para bajar los riesgos. Disciplina preventiva es un conjunto de acciones que llevan a que nuestros hijos puedan ser educados dentro de límites saludables y a que tengan responsabilidades claras. Hablar de disciplina no es hablar solamente de corregirlos, de gritarlos, no. Hablar de disciplina es hablar de un conjunto de acciones para educar a nuestros muchachos dentro de límites, como el tren. El tren es libre cuando se sube sobre las rieles y empieza a recorrer. Son sus límites saludables y su responsabilidad es quizás llegar al sitio donde tiene que llegar. Entonces, si nosotros, muchachos, en este punto decimos, yo quiero ser libre y hacer lo que yo quiera, entonces, si usted es un tren que tiene que ir desde Quito y llegar a Riobamba, pero resulta que en el trayecto usted dice, ¿qué voy a estar yendo por los rieles? Todo el mundo hace eso, yo quiero ser diferente, yo quiero ser distinto. Y por la laguna de Yambo, por la mitad me quiero pasar. ¿Qué cree que es lo que va a causar? Los límites ponemos nosotros los padres. Y a veces no les va a gustar, muchachos, porque van a querer irse por aquí, por acá o por allá. Pero nosotros como sus padres tenemos la responsabilidad de hacer que su vida, su tren, llegue al puerto que tiene que llegar. Ustedes pueden ser libres cuando están sobre las rieles que el Señor pone en nuestro camino para que como padres les indiquemos y les enseñemos. Miren lo que dice la palabra. Salmos 94:12 dice, mi Dios, tú bendices a los que... A ver, diga nomás. ¿Dios bendice a quién? Dios bendice, sí bendice. ¿Qué es la bendición? ¿Se acuerdan? La bendición es provisión, protección, preservación y progreso. En otras palabras, lo que este texto nos está diciendo, Dios progresa, Dios protege, Dios bendice, Dios preserva a quien corrige. Si a usted el Señor le corrige, lo que está haciendo Dios es diciendo, quiero que seas bendecido. Quiero que tú llegues justamente a tener protección, provisión, preservación, progreso. Ahora, le pregunto, ¿usted cree que de pronto se aparece un resplandor en medio de la calle y una voz del cielo le dice, Juanito, no tienes que portarte así, te corrijo porque te amo? ¿Cree que eso sucede? ¿Cómo corrige Dios? Dios corrige en espacios como estos. Aquí nos hace ver que estamos equivocados. Aquí nos hace tomar otras decisiones. Dios corrige cuando alguien se nos acerca y nos dice, estás equivocado, estás actuando mal, estás teniendo una mala actitud. Y sabe,
Cuando uno se resiste a la corrección, cuando uno se resiente por la corrección, lo único que está haciendo es resistiendo a la bendición de Dios, porque Dios bendice a quien corrige. Así que, mis amigos, mis amigas, cuando el Señor nos corrija a través de alguien, no seamos resentidos. Cuando Dios corrige a través de alguien, no guardemos nosotros nuestras propias iniciativas y digamos, vas a ver después lo que te hago. Cuando Dios nos corrige, entendamos que lo que Dios está buscando es que nosotros podamos progresar, estar protegidos, estar provistos y estar preservados. Y sabe, Dios corrige solamente a quien es hijo y al hijo que ama. Cuando nosotros somos corregidos de parte de Dios y no aguantamos la corrección, sino que simplemente nos vamos por esa puerta, ya saben ustedes por qué es. Porque el hijo es el que se queda en casa después de haber sido corregido. Y la instrucción es algo que no les gusta a nuestros chicos. No les gusta que nosotros podamos justamente atacar esa rebeldía que existe en el ser humano. No les gusta que les digamos no a esto, que le corrijamos, que estemos sobre ellos, porque ellos piensan que nosotros, al tener una edad ya avanzada, piensan que ya los límites, las formas que nosotros educamos, eso ya no es importante, como que hemos pasado un poquito de moda y ellos nos invitan a que nos actualicemos, ¿no? Invítate, mamá, o sea, actualízate. Y ahorita la gente no, los padres ya no se portan de esta manera y resulta que justamente nosotros no podemos entrar a una negociación con nuestros chicos sobre la base de la rebeldía que ellos tienen. Para destruir la rebeldía que nuestros hijos tienen, necesitamos bases sólidas y razones contundentes. Por eso es que el Señor nos ha dejado a nosotros como padres principios bíblicos, en donde nosotros nos podemos manejar, porque a veces nosotros lo que hemos hecho es repetir la manera que nos han educado. Porque eso seguramente dio un buen ejemplo, ¿no? Resultó en nuestra época un palazo, resultó buenísimo y ya no teníamos a dónde más movernos. Pero resulta que el Señor hoy nos está invitando a nosotros a que sepamos nosotros a vivir, a entender los principios que el Señor nos quiere que nosotros nos manejemos. Y esto es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en qué es lo que nosotros creemos, las convicciones en que nuestras normas de vida se manejan y son los fundamentos de nuestra fe. Y cuando nosotros comenzamos a enseñar eso a nuestros hijos, es indudable que los principios bíblicos generan... Los principios bíblicos generan límites. Diga conmigo, límites. Diga, límites. Mire. Los principios bíblicos son el fundamento de lo que nosotros somos. Dios pone en nosotros principios y esos principios se convierten en nuestras convicciones, se convierten en lo que nosotros creemos y esto nos marca para que podamos transitar. Cuando nosotros tenemos principios, automáticamente ponemos límites de hasta dónde yo puedo llegar. Hagamos un ejemplo súper sencillo. Dios pone un fundamento en nosotros, un principio, no mentir. Entonces, mi límite es llegar hasta donde la verdad me permite. Y cuando me dicen, diciendo que no estoy, automáticamente mi límite me hace saber que yo no puedo llegar allá. Los límites nos hacen saber dónde no debemos estar, nos hacen saber dónde sí tenemos que estar, nos regulan a nosotros, porque nos hacen saber qué debemos y qué no debemos hacer. Por eso es que digo que los límites son esa especie de rieles del tren. Esas rieles que nos llevan hacia adelante. Y cuando hay principios, cuando hay convicciones, automáticamente nosotros tenemos límites y los límites generan en nosotros responsabilidades. Y la responsabilidad es cuidar de mi vida, del prójimo y del entorno en que nosotros nos rodeamos. Y también el compromiso que nosotros tenemos con Dios y con el prójimo. Es la consecuencia de tomar las consecuencias de tomar también son parte de que nosotros debemos aprender las decisiones que estamos tomando y cada decisión mal tomada hay una consecuencia y nosotros también debemos sernos responsables de las consecuencias que vamos tomando en el caminar, ¿no? Porque hemos escuchado nosotros muchas veces que tú tomas decisiones en base a que como a mí no me dieron esto, entonces yo hago esto. En consecuencia, no te puedes justificar de las acciones que tú las estás tomando y no delegues lo que tú estás haciendo, la responsabilidad de tu pasado. Y esto, las responsabilidades generan hábitos.
generan hábitos. Y quiero que ustedes puedan mirar en pantalla. Y si quieren, si están tomando apuntes, si están copiando, si están tomando fotos, tomen fotos hasta allí, porque un hijo va construyéndose de esta manera. Nosotros como hijos, con el Señor, Él nos trata así y nosotros debemos replicar en nuestros hijos. Primero el fundamento, principios bíblicos, convicciones fuertes. Esas convicciones generan en nosotros límites, saber hasta dónde llegamos. Y como les explicaba la Fer, después responsabilidades, nuestras decisiones, las consecuencias del bien y el mal que recibimos, responsabilidades. Y finalmente llegamos a esta parte de los hábitos, a estas conductas que nosotros tenemos que son parte de nuestras actividades diarias. Vamos nuevamente al ejemplo. Si mi fundamento, si mi convicción es no mentir, entonces mi límite llega hasta donde la verdad me permite, ¿verdad? Hasta ahí es donde yo llego. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es decir la verdad. Y mi hábito natural es hablar la verdad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen esto? Cuando llega alguien y les dice, está diciendo esto, está diciendo que aquí había 10, en realidad hay 15, pero nos quedamos entre los dos con 5. Entonces, si yo no tengo un principio o un fundamento, voy a decir, bueno, mi límite, no voy a tener ningún límite. No voy a tener ningún sentido de responsabilidad. No voy a tener ningún hábito. Dios pone en nosotros a través de su palabra fundamentos, convicciones. Y nosotros con nuestros hijos debemos hacer lo mismo, porque las convicciones generan límites, los límites generan responsabilidades y las responsabilidades hacen que de forma natural tenga prácticas saludables, prácticas conscientes, mi toma de decisión del día a día, rutinas que hacen saber quién soy. Y finalmente, cuando yo tengo estos hábitos, se genera algo espectacular. Que se llama dominio propio. Y es lograr justamente que nuestra condición humana, nuestro Señor, lo sometemos a la soberanía de nuestro Señor. Es decir, al Espíritu Santo que tome el control de las cosas que nosotros estamos pensando, de las cosas que vamos a hablar. Porque a veces nosotros somos muy ligeros para hablar. No tenemos dominio propio. Y a veces la lengua sirve incluso para muerte. Y tú no sabes cómo causa en la otra persona la forma que tú hablas. Por eso es que nosotros debemos tener dominio propio y cuando tenemos dominio propio nosotros alcanzamos una madurez en Cristo. Ahora la gente sabe decir, pero así era que digan desde el inicio, mi hijito sí tiene eso, mi guaguito el chiquito sí tiene demonio propio. Viera cómo sabe emperrarse. Las vergüenzas que me hace pasar, cómo se lanza al piso, demonio propio tiene. Y yo digo, capaz que está heredado de los papás. No es demonio, es dominio. Y el dominio propio lleva a que nosotros podamos tener una buena administración de nuestra vida. ¿Sabe? Cuando nosotros no tenemos dominio propio, hablamos y decimos cualquier cosa y pensamos que venimos a la iglesia, pedimos perdón y ya todo pasó. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, pensamos que podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, o que podemos corregirlos de una mala forma, mala manera, y pensamos que eso no va a tener consecuencias. El dominio propio nos lleva a tener un verdadero gobierno de Dios en nuestras vidas, una verdadera administración de lo que nosotros hacemos. Mire lo que dice Proverbios 28, 25. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Piense nada más por un instante. Piense por un instante, hace poquito que tuvimos esta convulsión social, había grupos sociales reclamando derechos, pero también había grupo de delincuentes saqueando todo. ¿Qué pasaba cuando asomaban ese grupo, esa turba, queriendo romper vidrios y meterse a robar las cosas? ¿Qué pasaba? ¿Cómo nos sentíamos como ciudad? La palabra de Dios así termina de comparar a la persona que no puede dominar su carácter. La persona que dice lo que quiere porque es muy sincera y le gusta ser muy frontal, así le compara la palabra del Señor, como una ciudad sin protección. Nuestro encargo como padres no es tan solo de inspirarlos, de instruirlos, de promocionarlos. También nosotros tenemos que formarles de una manera integral. Y eso es parte también justamente de la corrección. El hombre más sabio, más rico que menciona la Biblia, el rey Salomón, nos da este consejo. Miremos en el libro de Proverbios 29, 17, que es lo que dice. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Es que esto de disciplinar a los hijos es un trabajo previo, es una labor previa, es una educación previa. Es aprender a decir la palabra mágica. ¿Sabe cuál es la palabra mágica?
No es abracadabra, no es abracadabra. ¿Sabe cuál es la palabra mágica en la crianza de los hijos? Tiene que aprender a formarla porque a veces de nuestra boca no sale esa palabra. La palabra mágica es no. Porque alguien nos dijo que se van a traumar si les decimos no. Porque tienen que ser libres. Quizás ustedes, muchachos, no van a entender ahora por qué les decimos no. Pero cuando estén del otro lado, van a entender lo que es ser responsable de la vida de un hijo que Dios puso en nuestras manos. Decirles no también es una forma de amarles. Decirles no también es una forma de decirles, estoy tan interesado en cuidar tu vida que no quiero exponerte. Es que me voy a traumar. Bueno, te traumas, pero en tu cuarto. ¿Sabe? Muchos de nosotros hemos sido criados en un hogar en donde nos han dicho que no. Y hoy nos damos cuenta que era lo más acertado, ahora que estamos del otro lado. Porque yo me pregunto, si seguimos criando niños como los perritos en la montaña, mañana, ¿qué vamos a tener como sociedad? Ahora mismo, ¿qué estamos teniendo como sociedad? Mire, la labor de ustedes, muchachos, como hijos, es aprender a obedecer. Y la obediencia duele. La obediencia duele. La obediencia no es causa de gozo, porque obedecer es exactamente hacer lo que no quiero hacer, pues. Porque si a mí me gusta tocar el bajo y me dicen, Esteban, tienes que tocar el bajo, y digo, voy a obedecer. No, si es mi deleite, me gusta. Pero si me dicen, tienes que barrer, tienes que limpiar, y a mí no me gusta, la obediencia es hacer exactamente lo que no me gusta. Volvamos otra vez a este edificio que se va construyendo. Lo primero que necesitamos poner en nuestros hijos es principios. Muchachos, sus padres tienen que poner principios. Amigos, tenemos que poner principios. Y los principios no vienen de la nada. Vienen de nuestra palabra y de nuestro ejemplo. Tenemos que aprender a poner límites, a llevar responsabilidades, que desde chiquitos aprendan a hacer las cosas. Es que es varoncito que va a meter las manos en la cocina. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Mire, hoy tengo a mi hijo varón, ustedes saben que está fuera del país. Y ahí nos muestra sus pollos quemados, ¿no? Los manjares que él se hace, aunque acá se le enseñó, pero claro, está experimentando, está haciendo sus cosas. No sabíamos que esto le iba a servir para ahora. Pero tienen que aprender nuestros hijos. Responsabilidades que generan hábitos. Si usted no le enseña a su hijo la responsabilidad de tener limpio su cuarto, mañana no se queje que vive en un verdadero chiquero. Que le diga, entra mamá a la casa y empiece a patear los calzones para que pueda pisar. Eso genera dominio propio. Les dejo este pensamiento. Los hijos esforzados y valientes no aparecen de la nada. Los hijos esforzados y valientes salen de hogares que los disciplinan y los corrigen. ¿Quiere tener usted unos verdaderos holgazanes? ¿O quiere tener unos hijos esforzados y valientes? Entonces hay que aprender a disciplinarlos. Vamos con la disciplina correctiva. Si ya les hablamos de la preventiva, que es la educación, vamos a hablarles ahora de la disciplina correctiva, que tiene que ver con otro tipo de acciones. Y aunque les demos toda la educación del mundo, y aunque les digamos todo lo que hay que hacer, y aunque les demos ejemplos, ¿sabe qué? Los hijos tienen voluntad propia. Y los hijos terminan de decidir lo que ellos quieren decidir. Hay personas que dicen, pero yo les di bases, yo les di fundamentos, ¿por qué ahora que son grandes toman estas decisiones? Porque ellos tienen voluntad. Y porque muchas veces ellos quieren decidir lo que quieren decidir. Y nosotros no podemos como papás meternos en la cabeza y decirles, tienes. Nosotros somos sus tutores, nosotros somos su ejemplo, nosotros somos su autoridad. Pero llega un punto, como decía mi mamá, el día que te sostengas solo tomarás tus decisiones. Llega el día en que me sostengo solo y empiezo a tomar mis decisiones. Y cuando eso pasa, entonces, nos toca entrar en la disciplina correctiva. La disciplina correctiva es esta: intervenciones oportunas, con acciones sabias para encarrilar cualquier desajuste del proceder de nuestros hijos. Acciones sabias para encarrilar el desajuste de nuestros hijos. A veces los hijos están en casa cuando esto pasa, a veces están fuera de casa y nosotros tenemos que ejercer disciplina correctiva.
Miren, nuestros hijos se pueden equivocar a la hora de tomar decisiones y nosotros como padres debemos guardar una distancia prudente para poder estar mirándolos a ellos sin llegar justamente a asfixiarlos. ¿Sabe? Cuando era muchacho y estaba en este tema de recién empezar la vida de la producción de la producción de televisión, que era la primera carrera que estudié, me acuerdo que dijeron que necesitaban un camarógrafo para un tema de un rafting que iban a hacer en un río. En ese tiempo estaba de moda el rafting. Entonces, yo primerito, ¿no? Entonces me fui a grabar este asunto. Entonces me subí al bote, me puse en la parte de atrás del bote, cogí la cámara, me puse ahí, en ese tiempo eran unas cámaras enormes, cogí la cámara y empecé a grabar. Y veía cómo bajábamos en el río, ¿no? Entonces yo veía, ¿no? y veía cómo se esquivaban las piedras y cómo remaba la gente y cómo de pronto ¡pum!, se levantaba el bote y todo lo veía por el lente de la cámara. Hasta que llegó un punto donde vi que la punta del barco se hizo así, ¿no? Y en mi mente dije, se van a virar, yo estaba adentro. Verá, ¿por qué le cuento esto? Porque a veces nosotros les tenemos a nuestros hijos ahí y los vemos y somos simples espectadores y decimos, chuta, se va a golpear, se va a equivocar, le va a ir mal. Pero seguimos allí de lejos guardando esa distancia, cuando nosotros tendríamos que ser esa voz de autoridad que nuestros hijos deben escuchar. A veces cuando nuestros hijos están dentro de casa y podemos todavía corregir, debemos hacernos sentir. Y cuando nuestros hijos ya han salido del seno de la casa y vemos que están actuando mal, tampoco nos podemos quedar callados. Finalmente la decisión será del muchacho, pero tenemos que decir el principio, el fundamento, para llevarle otra vez a esa vida de principios, de límites, responsabilidades, hábitos y después dominio propio. La palabra dice en Proverbios 13:24, el que no corrige al hijo, ¿cómo? Salomón, estás equivocado. Si acá a mi hijo no le corrijo porque le amo y no quiero que nadie le diga nada. Y como les digo que somos extremistas, había una generación que se iba al colegio y le decía al profesor, pero péguele, señor, dele, porque en la casa no oye, pero dele. Y como somos extremistas, entonces ahora estamos en el otro extremo, que nadie le puede topar a mi hijo. Si es que le quedan viendo mal, le meto juicio. El que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Y cuando hablamos justamente de tiempo, sabemos que debemos entender el lugar. Porque a veces nosotros somos buenísimos para disciplinar donde nuestros hijos están de pronto de visita en la casa de la abuela, del abuelo, yo no sé, en el centro comercial, yo no sé dónde están tus hijos. Y como tú estás pasando una vergüenza y crees que es desde el lugar que debes castigarle a tu hijo, lo que tú ocasiones en el corazón de hijo es dañarlo, le haces caer en vergüenza. Sí falló, ok, sí, no lo está haciendo bien, pero como más pudo tu vergüenza que entender lo que está pasando a tu hijo y llevarle al lugar que nosotros hablamos, un lugar seguro que es tu casa, y decirle a tu hijo cuál es la razón por la que tú vas a ejecutar una disciplina física. Porque de pronto tú dices, es que me está haciendo caer en vergüenza, pero tú también. Tú también no fuiste sabia, no fuiste prudente. Tú también quedaste mal. Porque tú estás destruyendo a tu niño y tu niño es el reflejo de lo que está pasando en casa. Y cuando nosotros también hablamos del momento, el momento debe saber usted que cuando usted está con ira, cuando usted está con coraje y quiere disciplinar a su hijo, no está usted ejecutando la sabiduría de Dios. Ahí es netamente sus impulsos humanos. Y no lo corriges, sino lo dañas. Y después, ¿por qué mi hijo andará así conmigo? ¿Y por qué ahora anda resentido? Porque le dañaste. Porque tú puedes controlar tus emociones, pero él no. Él es el reflejo de lo que está sintiendo. Porque la persona que tenía que protegerle, la persona que tenía que disciplinarlo, lo hizo caer en vergüenza. Y esa vergüenza va acarreando cuando una vez se encuentra nuevamente en las reuniones familiares, tiene vergüenza. Porque saben que su mamá le pegó delante de mucha gente. Corregirlo, tienes que hacerlo siempre en privado. Siempre en privado. Y no con amenazas.
Verás que te voy a dar. Nosotros somos, creo, de la generación que papá y mamá solo con una mirada ya sabíamos qué debíamos hacer, ¿no? Y después, ¿qué éramos nosotros? Y nos portábamos así, no, estamos bien. Más o menos. Así, entonces nosotros íbamos con esa actitud, ¿no? Cuando ya hacíamos algo mal, mamá penetraba sus ojos y lo que nosotros hacíamos es bloquearnos en nuestra mente, circuitarnos en nuestra mente y luego tratar de que mamá olvide el castigo. Y a veces sin entender ni que Y habíamos ni sabía hecho mal. qué pasaba. Entonces el niño no ha cambiado su comportamiento. Simplemente él actuó para que mamá no vaya y reprenda y que le dañe. Y no le dé ningún argumento de decirle, mira, por esta razón es la que yo procedo a castigarte. Nosotros sí estamos de acuerdo en que usted castigue, que corrija, pero que no sea salvaje. O sea, coja una varita, pero a veces tenemos niños que vienen con chinchones, con la pared, con la espalda lastimada, con las piernas latigadas. Es que estoy reprendiendo, estoy instruyendo. Dije, eso no es. Por eso es que les hablábamos nosotros que debemos entender los principios bíblicos con el Señor que establece para que nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos. Si tú fuiste afectada, si eres de la generación que recibiste palo y te dolió y te marcó, no repliques, no dañes. Porque de pronto aquí tenemos dentro de esta congregación gente adulta dañada, que nos marcó el palo. Que nos marcó el hecho de que no nos podamos sentar y que me digan a mí qué es lo que yo hice mal para corregir mi actitud. Si eso te marcó, si eso te dañó, yo te pido que no repliques. Porque es más fácil construir a un niño que construir a una persona adulta. Porque es más difícil. Mire, la corrección no tiene que ser desde el punto de vista del miedo. Cuando nuestros papás nos veían y el control remoto era en los ojos, ¿no? Nos veían y así nos iban llevando para allá, así. Hasta cuando uno ya entendía que tenía que estar parado aquí y papá dejó de verme es porque aquí debo estar. Mire, la idea no es educar desde el miedo. La idea no es corregir desde el miedo. La idea es tener un proceso consciente en donde le diga a mi hijo, no debemos nosotros mentir porque la mentira no nos pertenece, principio. Tú tienes que hablar la verdad hasta donde tengas que decir la verdad. Eso es un límite. Mi hijo, tienes que decir la verdad así nos cueste la vida. Eso es un hábito. Tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Y porque esta vez la mentira que dijiste nos trajo esta consecuencia, te voy a dar un barazo. No, papito, te voy a dar 2. Entonces, al niño lo acostamos en nuestras piernas, le damos un baracito. Yo sé que estoy contándoles algo que no es vendedor, ¿no? Los vendedores, nuestros hijos son la generación de fuego. Eso es vendedor, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y así no nos guste, el Señor corrige al que ama. Y el Señor ama a esta iglesia. Mijito, te voy a dar un barazo. Y después de darle un barazo en la nalguita, lo abrazo, le repito que le amo y que porque le amo le corrijo. Vamos a reparar y vamos a hacer de nuevo las cosas, mijo. Tal vez lo hicimos mal. Yo te voy a ayudar ahora a decir la verdad. La palabra del Señor dice en Proverbios 23, 13 y 14, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Quiero que los niños busquen a sus papitos, vayan donde sus papás, corran, busquen a sus papás. No se muevan los papitos, los niños Van donde ustedes, tranquilos, vayan. Vayan donde sus papás. Abracen a sus hijos.
¿Sabe? Estas pequeñas vidas que ahora usted tiene entre sus brazos, le cuento, estas pequeñas vidas van a crecer y van a tomar decisiones. A ver, volvamos al versículo, volvamos al verso. Mire en la pantalla lo que dice la palabra de Dios. Mire el verso, no se me distraiga, mire el verso un ratito. Dice, no dejes, lea conmigo, no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿Sabe que los niños que usted tiene ahora entre sus brazos y que hoy son chiquitos y que hoy usted puede dirigir, el día de mañana crecerán, irán al colegio, irán a la universidad? ¿Sabe que mañana estos niños conducirán un auto? Yo no quiero que el día de mañana usted termine llorando frente a un féretro por un accidente de tránsito diciendo ¿por qué no le corregí a tiempo? Yo no quiero que usted mañana esté haciendo cola en la Tacunga para ver a uno de estos niños porque no les corrigió a tiempo, pidiendo espacio para entrar a la cárcel, para llevarle un bocadito de comida porque le están tratando muy mal. Yo no quiero que usted el día de mañana tenga que taparse la cara de vergüenza porque su hijo, porque su hija terminó de hacer algo que no debía haber hecho porque usted no corrigió a tiempo. Ahora que son chiquitos, ahora que son pequeños, ahora es cuando tiene que llenarles de principios para que los principios generen en ellos límites. Siento que no iba a contar anécdotas, pero voy a contar una. La Fer yo era medio temático con el Luis Esteban cuando era chiquito. Trataba de que un poco más y le embalaba en esos cositos que son como burbujas para que no se golpeen, ¿no? Pero la Fer le dejaba que sea un niño. Entonces Luisito se acercaba a la plancha y yo le decía, no topes la plancha, Luisito. Cuidado, chis, y no sé qué, era pequeñito, un año, no sé. Y corría. Y la Fer me dijo, déjele que Luis Esteban entienda de que no tiene que hacerlo. Se acercó y se quemó el dedo. Y entendió que era... Yo lloraba más que Luis Esteban, abrazado a Luisito que se quemó el dedo. Pero ¿sabe qué pasó después? Nunca más volvió a tocar la plancha. Y la próxima vez que decíamos no, nos regresaba a ver como diciendo, tengo que obedecer. Mire, la corrección a tiempo puede salvarlos de la muerte. Y el castigo físico en la nalguita, una varita, ¿sabe qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo a su carne, a su cuerpo, tú no eres lo más importante, complacer tus deseos, la carne no es lo más importante. Dios va por tu alma, no por tu carne. ¿Cuántos hogares tendrían de nuevo a sus hijos y podrían disfrutar de la presencia de todos si es que hubiese habido una corrección a tiempo? Les dejo este pensamiento: si no corriges a tus hijos en casa, la calle se encargará de hacerlo. A veces es la calle, a veces es el trabajo, a veces son los jefes, a veces es la pareja. Pero si tú no te encargas de enseñarle a tus hijos principios, límites, responsabilidades, hábitos que generen en el dominio propio, pues la calle se va a encargar de hacerlo. Les invito a que se pongan de pie. Ahí que tienen ustedes el privilegio de abrazar a sus hijos, que tienen la bendición de tomar las manos de ellos, de mirarlos frente a frente, esos hijos que tienen la bendición de tener a sus padres vivos. Y de pronto tú tengas ya hijos grandes, y de pronto ya están casados. Te invito a que le traigas a tu mente a tus hijos, que ya no están contigo y han dejado el hogar. Mientras estamos alabando al Señor, mientras estamos ahí abriendo nuestros brazos, abrazándonos como familia que somos,
Primero yo les invito a que adoremos al Señor. Primero vamos a adorar al Señor y pedirle a los jovencitos de una manera muy especial. Es que dejes un poquito tu postura y que vuelvas a ser como ese niño que buscaba refugiarse en los brazos de su padre y de su madre. No importa lo que pasó ayer, hoy es hoy. Y hoy el Señor te invita a que tú abraces y que nosotros como padres podamos abrazar a nuestra manada, podamos juntarnos mientras alabamos juntos al Señor. Les dejo este pensamiento final: la libertad sin límites, disfrazada de comprensión, entrega hijos incontrolables a la sociedad. La disciplina y la corrección con amor entrega hijos esforzados y valientes. ¿Qué quiere tener usted? Hijos incontrolables, hijos que no se conformen con nada y que vivan solamente en su mundo, en su individualidad, o quiere tener hijos esforzados y valientes. Si quiere hijos que se esfuercen y que sean destacados, la disciplina es el sello que Dios pone en nosotros los padres para que repliquemos en la vida de nuestros hijos. Adoremos al Señor. Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo.